grabación. Apocalipsis 11, bienvenidos todos y también a los que nos ven posteriormente. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado. Somos bienaventurados los que leen, oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cercano. Apocalipsis 11 abre un panorama. Recordemos, se abre el librito pequeño que trae el ángel, un nuevo libro que tiene un mensaje muy especial para este tiempo a partir del capítulo 11. Y Juan en este momento entiende que el misterio de Dios se ha revelado. Es decir, que la puerta se abrió para que ese olivo silvestre que éramos tú y yo fuera injertado en Israel. Las naciones, desde la muerte del Mesías, pueden acercarse. Israel, descarriada, puede acercarse a Judá y ser un solo pueblo, una sola nación. En ese contexto es que Juan ve la visión de Apocalipsis 11. Voy a compartir en este momento. Muy bien. Apocalipsis 11 dice el versículo 1. Me fue dada, dice el texto, una caña semejante a una vara de medir, un instrumento, una vara de medir que tenía una medida exacta y se utilizaba para medir los terrenos, los edificios y los bienes que se poseían y que eran muy valiosos. Aquí a Juan se le da también una caña de medir, mientras me decía, dice la escritura, levántate y mide el templo de Dios. Aquí el puntero, templo de Dios y el altar y los que adoran allí. Este era el templo que Juan tenía en sus cabezas. Esta es una representación del templo que Herodes amplió, el segundo templo que Nehemías y Esdras pues tuvieron mucho que ver en la construcción de este templo, pero que Herodes después amplió. Aquí vemos que es una maqueta, aquí vemos en Jerusalén, hay personas viendo la maqueta muy interesante, maqueta réplica a escala de lo que fuera el segundo templo, el templo que Yeshua caminó, Yeshua transitó por allí. Aquí vemos en el templo la explanada. Esta es una explanada amplia que hoy en día existe todavía en el Monte del Templo. Por supuesto, en el Monte del Templo hoy ahí está la mezquita Al-Aqsa, entre otras, donde pues los musulmanes tienen control allí religioso, pero antiguamente, antes de eso, antes de la destrucción del año 70, estaba el templo en pie. Aquí vemos cada una de las entradas, como se dan cuenta, las entradas que habían al templo. Eh, por aquí en la parte de atrás vemos el muro occidental. Ese es el muro, el mal llamado Muro de los Lamentos. Es el muro occidental que hoy sigue en pie y es un lugar muy sagrado para nuestro pueblo. Y fíjense que aquí, cuando se ingresa al atrio exterior, hay un muro, que ya hemos hablado de este muro, un muro pequeño que rodea el muro interior. Y aquí entre ellos hay un muro muy pequeño que lo hemos hablado anteriormente y era que el que separaba a los gentiles de Israel. Realmente el que se hacía israelita, aceptaba al Dios de Israel y su Torá, podría atravesar este muro y entrar a congregarse en el atrio interior, llamado el atrio de las mujeres, o como hombre israelita pasar esta puerta y estar en el atrio justo alrededor del altar de los sacrificios. De hecho, Yeshua transitó en este atrio interior, no podía entrar. Recuerden que Yeshua no era levita, así que no podía entrar, no podía acercarse más al altar de los sacrificios, ni podía acercarse al lugar santo y santísimo, no era un levita. Yeshua de la tribu de Judá
generó o instauró, de acuerdo a Hebreos, un nuevo orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec, y por eso Yeshua, con ese orden sacerdotal, sí puede ministrar en el santuario celestial, no en el terrenal. No tenía jurisdicción en el terrenal, tenía otra misión. Así que los gentiles se quedaban en el atrio exterior, no podían atravesar el muro. Con la muerte del Mesías, dice Pablo, que este muro se rompió, el muro se rompió y nos dice, nos hace la invitación, entrad, ¿cierto? Entremos confiadamente al trono de la gracia. Pero para quienes no acepten al Mesías Yeshua ni su Torá, permanecen en el atrio exterior. Con ese contexto, quiero que vayamos a ver Apocalipsis 11. Lo primero, y nos vamos a ir a través de estos minutos con preguntas, algunas que hemos recibido, otras que nosotros mismos nos hemos hecho. ¿Por qué medir el templo, el altar y los adoradores? Jairito tiene un tema muy interesante, lo voy a colocar aquí en los comentarios, sobre qué es medir y creo que tiene todo sentido con lo que la escritura nos está mostrando a través del Tanakh y aquí en Apocalipsis. Medir en el lenguaje del Tanakh indica protección. Algo que tú mides es algo que tú proteges o algo que es posesión tuya. Cuando se entregaban las tierras, tenía que medirse. Algo que era tuyo, algo que es posesión, debe medirse. Pero también implica santidad. Algo que ha sido apartado debe medirse. Así que en el lenguaje de la Tanakh, que Juan tiene en su cabeza cuando está recibiendo esta visión y se le ordena medir el templo, él sabe que se mide lo que se protege, lo que es posesión propia y algo que es santo. De hecho, encontramos referencias en Ezequiel 40, justo después de la guerra de Gog y Magog. eh, el profeta Ezequiel ve la visión de ese templo muy interesante que ve allí y encontramos una visión muy similar. Estaba allí un hombre cuya apariencia era como de bronce. Ya hemos visto este metal varias veces en Apocalipsis, en el capítulo 10, en el capítulo 1. En la mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir y estaba de pie junto a la puerta. Allí se hacen las medidas de ese templo que ve Ezequiel, templo que no se ha levantado y que ya hablamos anteriormente, que nos refleja precisamente al tercer templo, que no es otra cosa que el Mesías Yeshua. Zacarías también, Zacarías, voy a ir al texto, allí lo puede buscar también en su Biblia, Zacarías capítulo 2, uno de mis profetas favoritos. Zacarías es un profeta para este tiempo, sin lugar a dudas. Zacarías capítulo 2, recordemos que Zacarías escribe justo después eh, del, eh, justo después de la cautividad, cuando se reconstruían o cuando se iban a reconstruir los muros de Jerusalén. Zacarías 2 dice: alcé mis ojos y miré aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Fíjense nuevamente, protección, posesión y santidad. He aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre. Habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres. Aquí habla de una profecía donde será reunido Israel y de ganado en medio de ella. Dice el versículo 5 precioso, yo seré para ella, dice Donai, muro de fuego en derredor. Ahí está hablando de protección, posesión y santidad, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así que Juan ve la misma visión que Ezequiel y que Zacarías, y Juan entiende que debe medir lo que está adentro del templo, el altar, el templo, el altar y los adoradores, los adoradores. Y como Jairito también lo dice en su video, el Eterno allí está marcando a su remanente fiel. El Eterno mide
a lo que es posesión suya, a lo que Él protege y a lo que Él ha apartado o ha santificado con su sangre. Quiere el Eterno, estemos allí dentro del altar, dentro del templo y no por fuera, porque la visión, después dice en Apocalipsis 11, se le da la orden, versículo 2, excluye el patio exterior, es decir, mide el templo, el altar, por aquí está el altar, aquí vemos el atrio de las mujeres con esas lumbreras inmensas. Estas se veían a gran distancia en Jerusalén. De hecho, las luces que proyectaban de noche eran muy altas. De hecho, por eso Yeshua en la fiesta de las luces, en la fiesta de la Sukkot, dijo, yo soy la luz. Algo tremendo para entender en aquel momento porque Jerusalén era la ciudad luz y Yeshua decir que era la luz, pues eso trajo un mensaje disruptivo en aquel momento. Así que el altar estaba por aquí. A Juan se le dice, mide el templo, eh, mide el altar y los que adoran allí, los que han entrado a través de este muro, los que son Israel. Los que están por fuera, el patio exterior, dice él, excluye el patio exterior. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora, vamos a detenernos un poco en esta palabra gentiles. Es una palabra que se usa mucho, especialmente en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, para hablar de gentes. Lo que quiere decir gentes, multitudes goi en hebreo. Precisamente esos gentiles que habla la escritura eran aquellos que eran idólatras, que adoraban otros dioses, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No podían atravesar este muro, por lo tanto no podían participar ni recibir las bendiciones, mucho menos el Mesías. Eh, Hay un error común en el mundo cristiano de decir que somos gentiles. Es un error. Si tú has aceptado el Mesías, has aceptado la escritura como regla de vida, tú has sido injertado en Israel. Dice Pablo, tú has traspasado el muro. Tú no eres un gentil. Decir que eres un gentil es decir que eres idólatra, que practicas abominaciones, que estás fuera de la jurisdicción de la norma de la ley, de su escritura, lo cual es todo contrario. Si tú ya has aceptado al Mesías Yeshua y practicas la Torah como regla de vida, tú estás adentro, no estás afuera. Entonces, aquí se le dice a Juan que no mida el patio exterior porque ha sido entregado a los gentiles. Recordemos que en este punto después del capítulo 10, Juan entendió que muchos pueden entrar, muchos que antes no eran Israel, dice él, profetiza sobre naciones, pueblos y lenguas. Él entendió el misterio de Dios que fue revelado y que Pablo lo entendió muy bien, y ahí lo describimos en la clase anterior, y que multitud de gentes, ahora incluyéndonos nosotros, que no tenemos sangre judía exclusiva, podemos entrar confiadamente a disfrutar de los pactos, de las promesas, de las bendiciones, de la Torá y por supuesto del Mesías. Ahora, los que no acepten, ¿cierto? Que no tengan el sello de Dios, aquí están los 144.000 que vimos allí en el capítulo 7, los que no aceptan ser parte del pueblo de Dios, es decir, no aceptan al Dios de Israel, obedecer su instrucción de vida, que es la Torá, ni aceptar al Mesías, quedan por fuera, no pueden entrar, dice la Escritura, y estos gentiles aplastarán la ciudad. Claramente, aquí nos está hablando de un periodo que hemos hablado en varias partes en nuestro estudio, que Yeshua mismo lo dijo acerca de esa gran persecución que hablan varios de los profetas. Y aquí Juan se refiere a un periodo de 42 meses. Ya lo vamos a ver. Así que lo no medido, lo que no está bajo la protección ni bajo pacto, lo que no es santo, lo que no es posesión, lo que no se protege.
Es lo que aquí Juan se le dice que no mida. Representa el espacio profanado, una religión externa solamente y no interna. Y aquí la reflexión es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está en lo que el Eterno nos pide que seamos o está en los placeres mundanos, en la naturaleza pecaminosa que a veces aflora en nuestras vidas? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Estamos sentados con el Mesías en los lugares celestiales, como dice la Escritura? ¿O nuestro corazón está en los placeres y en las ocupaciones y en los afanes de esta vida? Todo depende de qué lado del muro estés para ser medido, Baruch Hashem, que estemos todos siendo medidos y no por fuera, donde están los idólatras y los gentiles. Ahora, sobre los 42 meses, esta expresión de 42 meses se repite varias veces en la escritura, Daniel 7:25, eh, hablando de la profecía, dice que los santos, la profecía del cuerno pequeño, del antimesías, que los santos serán entregados en sus manos. O sea, aquí habrá una persecución. Ya lo hemos hablado anteriormente. Se le dará autoridad a ese caballo blanco, a ese antimesías, por un tiempo. Tendrá un tiempo para poder actuar. Y la escritura nos dice que serán 42 meses. 42 meses, pues son 3 años y medio. La misma profecía de Daniel 7:25. Un tiempo que representa un año, tiempos en plural, 2 años y medio tiempo. Aquí están los mismos 3 años y medio que concuerda con la profecía de Apocalipsis 11. De hecho, en Apocalipsis 12, que estaremos en 2 clases ya viendo Apocalipsis 12, 12:6 dice que la mujer que representa a Israel, que representa a su pueblo, huye al desierto donde es preparado por Dios, el Eterno tiene un lugar donde es sustentada de esa gran persecución. Va a haber un momento de una furia por parte del dragón contra todo lo que sea Israel, todo lo que sea pueblo del Eterno, y allí será sustentada, dice la Escritura, por 1260 días. Bueno, 1260 días también son 3 años y medio. Es la misma profecía que vemos reflejada en varios pasajes de la Escritura. 42 meses son 1260 días o 3,5 años. Es la fase final antes de la intervención del Mesías. Recordemos el cronograma de las 70 semanas que vimos en algún momento. Eh, Hay media semana de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:25 al 27. Media semana dice que a la mitad de las semanas será cortado o se le quitará la vida al Mesías. Y como Jairito también lo explica, no podemos negar que Yeshua, no podemos negar que la media semana coincide con la muerte del Mesías y no estaríamos negando el sacrificio del Mesías. Yeshua es cortado para salvación de las otras ovejas que tenía que ir a recoger. Él lo dijo, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Y aquí y hablamos de esta brecha que se abre con la muerte del Mesías, donde se cumple el misterio que precisamente Apocalipsis 10, como vimos anteriormente, tenía que cumplirse, y es el Evangelio a los gentiles, la plenitud de los gentiles, que habla también Romanos, entra. Y como dice el mismo Romanos, hasta que no entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Estamos viviendo precisamente ese momento de la brecha donde los gentiles, muchedumbre de personas de diferentes etnias, colores, idiomas, conocen acerca del Mesías y de su escritura. Esta brecha finalizará con esos 3,5 años, cuando finalice de entrar. Por eso vemos allí que a Juan se le pide medir los que están en el templo. Cuando finalicen de ingresar, arrancarán esos 3,5 años finales de la profecía de las 70 semanas, donde habrá un poder, un antimesías que reinará, se le dará autoridad por un corto tiempo, dice la escritura, 3,5 años antes de la venida del Mesías.
¿Quiénes son esos dos testigos que aparecen allí en Apocalipsis 11? Dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. La misma expresión de los 42 meses. Ahora, estamos aquí en una profecía. Claramente Juan está frente a una profecía de la media semana restante de las 70 semanas de la profecía. Y aparecen allí dos testigos que a pesar de la opresión y la persecución van a plantarse en pie, firmes, para hablar y profetizar del Mesías. Yo traje aquí la imagen de nuestro canal, ustedes la están viendo aquí en la parte superior. Es que precisamente la imagen de nuestro grupo de estudiantes de Torá tiene todo que ver con Apocalipsis 11 y con Zacarías capítulo 4. De hecho, aquí vemos la menorá que vio Zacarías en el capítulo 4 y a su derecha y a su izquierda dos ramas de olivo. Pablo ve dos árboles de olivo, uno silvestre y uno que no es silvestre, que no es común, y el silvestre es injertado en el olivo natural. Y en la parte de abajo la Torah. Este es el símbolo de nuestro grupo de estudio. En la parte de arriba también vemos la visión. Esto es parte de la visión que ve Zacarías. Leamos lo que dice Apocalipsis 11. Otorgaré autoridad a mis dos testigos para que profeticen. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Esto ya lo había visto Zacarías en el capítulo 4. Zacarías capítulo 4 eh, dice la escritura, me dijo, ¿qué ves? Versículo 2, y respondía, y mira de aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, como el que vemos en nuestro canal y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él, dos olivos, como los que Pablo también nos habla en Romanos 11, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Así que aquí eh, Juan ve la misma visión que Zacarías, de un candelabro, pero además ve dos testigos y se le dice a Juan que esos dos testigos son los dos olivos que Zacarías vio y que Pablo también habla en Romanos 11 y son los dos candelabros que están en pie delante del Señor. Romanos 11 nos habla, de esto hemos hablado todo el tiempo, porque es lo que nos identifica como grupo, el texto de Romanos 11 y los dos candelabros, donde Pablo dice en Romanos 11:24 que el olivo natural, que es eh, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel que sale de Egipto, que es rescatado por el Eterno, que es reprendido por él. Y hay un olivo silvestre, dice el versículo 24, pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y aquí está hablando a aquellos que están fuera de la ciudadanía de Israel y que han aceptado al Mesías, dice, y contra naturaleza, fuiste injertado en el buen olivo. Fuimos, ¿cierto? Por misericordia. Esto no es otra cosa que la gracia del Eterno. Por misericordia, a través de la muerte del Mesías, fuimos injertados en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, el buen olivo? Dice que son las ramas naturales, serán injertados nuevamente en su propio olivo. Aquí está profetizando acerca de que seremos uno solo, como en la profecía de Ezequiel 37, junto dos palos en uno solo. Judá más Israel, unidos como testimonio final. En el momento de los 3 años y medio finales de la historia de esta tierra, habrán dos testigos y no es otra cosa que todo el pueblo de Israel. El olivo natural y el olivo silvestre injertado en él. Y la casa de Israel, del cual entramos por misericordia, quienes éramos gentiles, injertados todos en un solo pueblo. El
Eterno nos está diciendo aquí que en este momento de la historia habrá un solo pueblo. Así que las barreras de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, tienen que abrirse. No podemos seguir diciendo que si somos de X denominación, somos los únicos y esta es la iglesia verdadera. El Eterno solo tendrá un pueblo al final del tiempo y ese pueblo es Judá, nuestros hermanos judíos, e Israel, del cual tú y yo, en otro tiempo gentiles, ahora somos parte. Un solo pueblo, no una sola religión, un solo pueblo. El Eterno quiere tener dentro de su templo para ser medido. Estos representan lo que hemos llamado el remanente restaurado. Los 144.000 que nombra Apocalipsis 7 no es otra cosa que el Israel restaurado. Israel y Judá como testimonios firmes durante esta gran persecución. ¿Qué significa? Que lancen fuego desde su boca. Dice Apocalipsis 11:5. Si alguien quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Hay una conexión muy hermosa con Jeremías 5:14, cuando él dice que haré que mis palabras, le dice a Jeremías, en tu boca sean como fuego. De hecho, las palabras que Jeremías, las advertencias que dio este profeta a Israel en aquel momento previo a la invasión y a la destrucción del primer templo, fueron como fuego y caían tan duro que lo querían destruir. Los reyes que escuchaban estas palabras tan fuertes querían destruir a Jeremías porque les hablaba su propia conciencia. Así que las palabras del Eterno, la Torá, fíjense que la Torá no hay que hacer alarde, no hay que hacer una gran campaña. Las palabras del Eterno son como un león, son como fuego que van y llegan hasta nuestra alma, hasta lo más profundo. Y por eso Juan también ve que estos dos testigos emiten fuego de sus bocas, porque la palabra del Eterno es como un fuego. El fuego, la palabra profética, que juzga y derrota la mentira en medio de un mundo convulsionado y lleno de mentiras, como es implica que estas palabras van hasta lo más profundo de la conciencia y generan todo tipo de reacciones adversas o de conversión. Y ese es el propósito que el Eterno espera. Ahora, la Escritura nos muestra en Apocalipsis 11:7 que cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube el abismo, ya la veremos próximamente, Apocalipsis 13. La bestia que sube al abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Ahora, ¿significa esto que todo Israel muere? Bueno, Zacarías 13:9 nos da unas respuestas. Vamos a ir al texto. Aquí traje una parte del mismo, pero quiero que vayamos al texto de Zacarías capítulo 13, versículo 9. Dice la escritura, y a esa tercera parte la pasaré por el fuego. Recordemos que cuando se habla de terceras partes son remanentes. La refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro, y yo les responderé, dice el Eterno. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Así que aquí está hablando de una prueba que pasarán estos dos testigos, donde serán silenciados por la bestia que sube del abismo. Apocalipsis 11:8 y 9 dice que durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos contemplarán sus cadáveres, o sea, se creerán que habrán eliminado o que habrán silenciado al pueblo de Dios. Esos 3,5 años implica un periodo incompleto, una aparente derrota temporal, pero es un eco de la persecución de esos 3,5 años. Es un eco de esos 3,5 años donde eh, se levantarán los dos testigos, pero la bestia les perseguirá. Aquí claramente, como Yeshua lo mencionó, como vimos en el quinto sello, habrá una gran persecución contra el pueblo
de Dios. Finalmente se les da una orden muy interesante a estos dos testigos. Se les dice, subid acá. Cuando ellos se levantan sobre sus pies, toman nuevo aliento, son resucitados, se les dice, subid acá. Esa expresión subid acá, apreciados, es un hebraísmo. En la época del Rosh Hodesh, en la época de Juan, cuando estaba el templo en pie, y cuando había un Rosh Hodesh, o sea, una luna nueva, siempre habían testigos. Para que se declare o se determine la luna nueva, era necesario que dos testigos, como dice la Torá, dos o más testigos, vean la luna en su fase de luna nueva, es decir, que está apenas arrancando su ciclo. Ellos debían presentarse ante el sacerdote del templo, subir al templo, al sacerdote y decirle, hemos visto la luna nueva. A lo cual el sacerdote le respondía, subid acá. Entonces deberían entrar en el templo para dar testimonio. Cuando daban testimonio de que había luna nueva, el sacerdote con un abrir y cerrar de ojos, es una expresión también hebrea, le decía al quien tenía el shofar, toca el shofar, toca la trompeta. Y el hombre, el, el levita, tocaba el shofar indicando que había iniciado un nuevo mes. Muy bien, esa misma expresión es la que Juan ve acá, dos testigos que, como dice la escritura, han dado su testimonio y se les da también la expresión desde el cielo diciendo, subid acá. Dice la escritura que subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los miraban. Ya vimos que hay una conexión con Rosh Hodes. Aquí muchos maestros lo ven como una imagen del arrebatamiento del remanente. Aquí hay una imagen porque justo después de los 3 años y medio, el Mesías se presentará. Lo dice Pablo en Tesalonicenses, que se presentará, lo dice Apocalipsis 19, en un caballo blanco para venir a guerrear contra los enemigos que han querido destruir y silenciar a los dos testigos, símbolo del pueblo de Dios. Así que ellos son arrebatados, como lo muestra Tesalonicenses, donde dice Pablo, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Se recibe en las nubes, donde Él viene, Yeshua viene de las nubes a guerrear a su pueblo. De hecho, hay otra conexión con la venida del Mesías aquí en Apocalipsis 11 y es en el versículo 13, cuando se dice que en aquella hora, en aquel mismo instante, se produjo un violento terremoto. Este terremoto dice que murieron en número 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. En la escena que ve Zacarías en Ezequiel 38, cuando las naciones de la tierra unidas vienen a guerrear en contra de Israel, eh, una de las cosas que ve el profeta Ezequiel es un gran terremoto. Vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo 38, versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, Gog es un símbolo del antimesías, el que vendrá a guerrear en ese escenario de los 3 años y medio de persecución. Gog contra la tierra de Israel, dijo Adonai el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Por eso viene el Mesías con vara de hierro. Él vendrá como león, como lo vimos en Apocalipsis 10, ¿sí? Que ruge como un león. Dice versículo 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel día, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Versículo 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Adonai el Señor, la espada de la cual será contra su hermano. Así que Ezequiel 38 en el escenario de la guerra de Gog y Magog, que analizaremos, por supuesto, también a la luz de Apocalipsis, hay un terremoto grande justo cuando se desata la ira del Eterno.
y temblarán, dice el Eterno, temblarán quienes estén allí. Apocalipsis 11 dice que se desatará un gran terremoto y que morirán 7.000. Y los que queden, los que no murieron por el terremoto, se atemorizarán y darán gloria al Dios del cielo. Similitudes, hay un juicio sobre las naciones enemigas, viene la intervención del Mesías, la muerte masiva y una sacudida mundial. Así que entendemos que es muy probable que sea el mismo evento visto desde otra perspectiva, en este caso la de Juan. Termina esta visión que ve Juan diciendo, el segundo ay ya pasó. Recordemos que había pasado el primer ay eh, justo cuando el quinto ángel tocó su trompeta. Lo vimos con esa terrible invasión eh, demoníaca durante 5 meses de tormento. Luego vimos el sexto ángel con la destrucción masiva de personas eh, a cargo de estos hombres que cabalgan en caballos mm, y que eliminan a la población. Aquí, justo después del capítulo 10 y el 11, donde se abrió ese paréntesis, dice el ángel, pasó el segundo ay. He aquí viene pronto el tercer ay. El Eterno está preparando a su pueblo para la hora final. Hay un llamado profético de Apocalipsis 11 para Israel de Dios, el cual tú y yo somos parte. Número uno, para que no se nos quede en la cabeza, el Eterno distingue entre lo santo y lo profano. Ese es el mensaje de medir el templo. Así como el templo es medido, Dios hoy marca, hoy pone un sello, su espíritu, a quienes le pertenecen. La pregunta es, ¿estoy viviendo en lo que Él mide o en lo que Él deja fuera del atrio? Esa pregunta es importante y la vimos allí en el desarrollo. Segundo, el testimonio del pueblo de Dios es poderoso. Como los dos testigos, nuestro llamado es a profetizar como fuego que sale de las bocas, con verdad, luz, justicia, aunque el mundo se oponga. Y en esa época de los 3 años y medio, habrá toda la opresión, toda la mayor opresión habrá en ese momento. Es decir, la luz contra las tinieblas se verá. Si en nuestro mundo, comentábamos con Jairito al comienzo, cada vez la polarización crece entre las dos simientes, en aquel momento de los 3 años y medio se verá en todo su esplendor. Habrá una opresión grande entre lo que es Dios y su palabra y lo que es en contra del Eterno. Tercero, la aparente derrota nunca es el final. 3 días y medio representan momentos de silencio y presión, pero Yahweh siempre resucita el testimonio fiel. El Espíritu une a Judá e Israel, los dos testigos. La restauración de ambos olivos es una invitación a vivir en unidad, no en separación, mis apreciados, en santidad y misión conjunta para las naciones. Es tiempo, y mi llamado siempre es eso. Debemos unirnos como pueblo de Dios. Debemos unirnos porque así es como seremos. La única forma de mantenernos firmes durante la gran persecución. Quinto, el llamado celestial sigue vigente. Subid acá. Ese llamado espiritual, ese clamor invita al remanente a elevar su vida, a subir en obediencia, adoración y fidelidad al Mesías. Y el reino viene con poder. El terremoto y el séptimo shofar, que viene a continuación y lo veremos en la siguiente clase, anuncian que el gobierno de Yud-Heh Vah-Heh se manifestará fuera de toda duda. Es decir, vendrá el Mesías. Como los dolores de parto de una mujer se incrementan y se intensifican con el tiempo, vendrá, sin lugar a dudas, vendrá. Vivir como hoy como ciudadanos, los que están adentro del templo, como ciudadanos del reino, es nuestra preparación. Vamos a orar para finalizar. Abba, gracias. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu fidelidad, la gran misericordia que tienes de nosotros, a pesar de nuestras equivocaciones. Nos llamas, Señor, para estar dentro del templo, dentro del muro. No queremos, Señor, estar fuera. Aceptamos al Mesías Yeshua. Te aceptamos, Señor, como Dios de Israel. Decidimos vivir en obediencia a la instrucción de vida.
para poder disfrutar de los pactos, de las promesas y del Mesías mismo. Oh Padre, séllanos, pedimos tu Espíritu para que seamos sellados. Y en especial, Señor, en la hora que viene sobre el mundo, en la hora difícil que hemos de atravesar, queremos ser uno, como tú nos enseñaste a ser uno solo, como eres como el Padre. Enséñanos, Señor, a ser uno para la prueba que viene. Prepara nuestro espíritu que vivamos, Señor, como ciudadanos del reino, como los que están dentro del templo y no como gentiles. Enséñanos, Señor, cambia nuestra mentalidad, renueva nuestra mente, inscribe la Torá en nuestro corazón y en nuestra mente como señal del nuevo pacto. Gracias, Padre, por tu bendición, Señor. Te bendecimos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones.